pasaje de Efesios. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente tu bondad en concedernos este tiempo de adoración, este tiempo de reconocimiento de tu poder, de tu grandeza, de tu amor, para con personas pecadoras como nosotros. Pedimos ahora, Padre, que a través de tu palabra tú nos hables a nuestros corazones y nos animes, nos exhortes, nos conduzcas, Señor, a la obediencia de tu camino y podamos andar en este mundo dándote honor y gloria en medio de este mundo caído, Señor. Te bendecimos y te agradecemos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos en el pasaje que ya tenemos un buen rato aquí. La semana anterior estuvimos hablando de la conexión que existe entre la oración y la predicación y cómo el Señor nos ha concedido que podamos vestirnos de toda la armadura para que seamos soldados útiles en su causa, en su reino. La iglesia es llamada a pelear con estas armas que Dios le ha provisto, ¿no? En este caso la oración y la predicación, involucrándose de lleno en lo que vimos la semana anterior, la gran comisión. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy hablando de este tema de la oración y la predicación. Y vamos a ubicarnos específicamente en el versículo 18 al 20, donde se señalan específicamente el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda deprecación, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda instancia o perseverancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada, dice Pablo, palabra en el abrir de mi boca, con confianza, con denuedo, para hacer notorio el misterio, un mensaje encriptado, es el misterio, ¿no? El evangelio que da a conocer nuestro Señor Jesucristo, que da a conocer a nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos la salvación, el propósito de la vida, mensaje que parece encubierto para todas las personas, a menos que la iluminación del Espíritu Santo nos ayude para ver la verdad, ¿no? Entonces, el día de hoy hablaremos de los 4 todos de la oración. Dice en primer lugar el apóstol que los creyentes, ¿no? Como soldados del ejército del Señor, debemos orar en todo tiempo. Este todo en la oración nos recuerda, ¿no? Nos trae a la memoria que nuestra vida está llena de altibajos. A veces andamos en quehaceres, a veces andamos en angustias, a veces nos tropezamos, andamos deprimidos, andamos tristes, pero de ninguna manera alguna circunstancia como estas debe convertirse en un pretexto para abandonar la oración. En todo tiempo, dice. Es que no me siento bien en todo tiempo, ¿verdad? Es que siento como que estoy muy triste, como que ahorita no debería, en todo tiempo, ¿verdad? Es el asunto. Sabemos de sobra, ¿no? Lo que mora en nosotros, la carne, ¿no? La inclinación, la carne contra el espíritu, luchando para que nosotros no hagamos lo que queremos. O sea, una iglesia que no ora, pues es una iglesia que estará desarmada, que estará débil, que no tendrá el poder. Entonces, siempre el espíritu lucha contra la carne y en muchas ocasiones estamos cansados y nos faltan ganas. Nos decimos, no tengo ganas, hoy estoy muy deprimido, ya todo el día trabajando, esforzándome y ya no me quedan ganas, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿no? Nos dice en todo tiempo. Orar en todo tiempo significa que si tenemos mucho trabajo, si andamos de vacaciones, si estamos cansados, si estamos tristes, si no tenemos ganas, si nos llegan visitas, si se nos amontona el que hacer, nuestro compromiso está ahí. El compromiso de oración pudiera alterarse
pero no dejarse, ¿verdad? Porque si lo dejamos, corremos el peligro de declinar y después empezamos a caer y declinamos en el compromiso. Este, Cuando decimos voy a correr, no voy a correr todos los días a partir del 1 de enero, y empezamos el primero y el dos, dice, no, es que me estoy reponiendo de los desvelos y ya no me levanto el día 2 y el día 3, híjole, no, es fin de semana, mejor el lunes, y luego ya declinamos, ¿verdad? Así es nuestra naturaleza. Entonces, sean buenos tiempos o malos, sea tristeza o alegría, sea prosperidad o necesidad, sea salud o enfermedad, la escritura nos dice, hay que orar en todo tiempo, en todo tiempo. En segundo lugar, nos dice también que debemos orar con toda clase de precaución, en la versión antigua, con toda clase de oración, con toda clase de súplica en el Espíritu. Este todo se refiere a los diferentes tipos de oración que podemos hacer, orando, ¿no? Con todo tipo de oración. A veces hacemos agradecimientos. Por ejemplo, en los cultos de oración los miércoles tenemos una serie de peticiones, ¿verdad? Que son diferentes. Este, el, el- y es que a veces caemos en la trampa, ¿no? Algunos creyentes, especialmente cuando son recién nacidos o pequeños en la fe, caen en la trampa de usar la oración solamente para su propio beneficio, ¿verdad? Oran por ellos, oran por sí mismos, no se sale su vista solamente hacia su propia persona, ¿verdad? No ven la necesidad de los demás, la necesidad de la iglesia, la necesidad de las misiones, entonces se enfocan en sí mismos. Entonces, nos dice con todo tipo de oración, no solamente en mi pueblo dice, ¿no? Que jala agua uno para su rancho o para su pozo, ¿no? Nada más le jala para acá. O algunos dicen que es como la ley del asadón, ¿no? Tú le das el asadón y siempre que lo jalas, pues ¿para dónde va? Siempre viene para este lado, ¿verdad? Entonces, no podemos negar nuestra debilidad y fragilidad, ¿no? Nuestra condición de necesidad y que requerimos, ¿no? La oración también para nosotros mismos. Pero nuestro Señor nos dice, vea Mateo 6, por favor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 6 y en el versículo 8, nos dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Siempre recordamos las palabras de Cristo, dice, no os afanéis por el mundo, por las cosas que están en el mundo, ¿no? O sea, nos recuerda, nuestro Padre sabe que tenemos necesidad. O sea, imagínense a usted a uno de nuestros hijos que nos esté preguntando, mañana nos vas a traer de desayunar, papá, y de comer, habrá mañana, y pasado mañana habrá, o sea, lo verías así como diciendo, estás desconfiando de mí, ¿verdad? Y así nosotros, ¿no? Bueno, yo te he prometido todas las cosas, ¿no? Para que tú no te ocupes de esas cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán dadas por añadidura. Pero nosotros, como siempre decimos, estamos pensando en las añadiduras, estamos pensando que ya se le olvidó a Dios que me hacen falta zapatos o que me hace falta esto, ¿no? No se le ha olvidado, Dios va a proveer, ¿no? Quizás tengamos que esperar, pero el punto es que nuestro ruego principal debe de ser, venga tu reino, ¿no? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando dijo, pónganse a orar y vosotros oraréis así? Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. ¿Por qué es venga tu reino? Porque la solución al pecado y sus consecuencias que está, eso es resuelto en la persona y en la obra de Cristo. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa persona queda sujeta, queda sometida al Rey de Reyes. Su vida está resuelta. Entonces, que el reino de Dios llegue. Si este mundo estuviera bajo el gobierno directo de nuestro Señor Jesucristo, las cosas no serían como lo son en la actualidad, ¿no?
Sería un reino de amor, pero el hombre escogió en el jardín del Edén, no, vamos a vivir bajo nuestras propias reglas. Sí. Desde ahí podemos ver los ángeles en chiquito, ¿verdad? Ahí haciendo sus propias reglas. No, nosotros vamos a vivir bajo nuestras normas, nuestras reglas, nosotros vamos a hacer lo que queramos, ¿sí? Aquí nuestros chicharrones truenan. Entonces, sí, sí han tronado, no nada más los chicharrones, los carros y todo lo demás que ha tronado, ¿no? La ilegalidad, imagínense dónde estamos, ¿no? Eso es lo que sucede en nuestro mundo. Tú vas a un lugar, no traes pasaporte, eres ilegal, pero luego exiges tus derechos. O sea, a veces nos metemos, espérame tantito, ¿verdad? Así el hombre no le da la espalda a Dios, pero no, las bendiciones dámelas. Órale, ¿por qué me las quitas? Si estás obligado. Ay, caray. Así sucede, ¿no? Es una ilustración y nada más. Entonces, nosotros somos llamados a orar, somos los únicos que entendemos, los creyentes, que el reino de Dios está sobre nuestras vidas, que el reino de Dios es la solución para nuestras vidas, que Cristo perdona nuestros pecados, endereza nuestras vidas, nos pone en sintonía y en comunión con Dios. Entonces, el apóstol nos dice, nosotros somos llamados a orar por el avance del reino. Venga tu reino. Somos los soldados y los súbditos del reino. Entonces, si nos vamos a entretener en otras cosas, vamos a estar desviando los esfuerzos, ¿no? Entonces, en esta parte debemos incluir, ¿no? Que todo tipo de oración también se refiere, ¿no? A que las oraciones no es solamente porque venga el reino, hay varios tipos de oraciones que los creyentes hacemos. Oramos, como por ejemplo en el Salmo 51, para confesar nuestros pecados, ¿no? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, perdona mis faltas, ¿no? Vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, oramos para confesar nuestros pecados. O sea, a veces el creyente puede caer en el sentido de decir, no, pues Dios ya sabe todas las cosas. No, el hecho es que cuando confesamos nuestros pecados, ya sabe, en la disciplina de la familia, ¿no? Llamas ¿qué hiciste? Me porté mal, pero ¿qué hiciste? No, pues no hice lo que debía, no, dime qué hiciste, no, pues rompí la plancha y rompí la vitrina de mi mamá, ¿no? ¿Sí? No quieres confesar tus pecados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al hacerlo te comprometes, te humillas a ti mismo, te das cuenta de tu depravación, te das cuenta de tu maldad. ¿Sí? Siempre ponemos la ilustración, ¿no? Si nuestros hijos vayan una vez, ten cuidado, ¿no? Si vayan otra vez, eh, ten cuidado. ¿Sí? ¿Sí? Si vayan tres, ya los ojos se nos abren así, se sube el volumen, que tengas cuidado. ¿Sí? Ya las cuatro, ¿qué no oyes? ¿No entiendes? ¿Verdad? Imagínense que Dios nos tratara así. Ya llevamos nosotros más de 100 o más de 1000. Sí, ya era para agarrarnos y darle la vuelta y tras, tras, tras. ¿No entiendes? ¿Por qué vuelves a hacer lo mismo? Entonces, debemos orar, ¿no? Que la confesión de nuestros pecados no sea solamente algo mecánico, ¿sí? No pudiéramos llegar a aborrecer nuestros pecados, aborrecernos a nosotros mismos si no nos damos cuenta cuán continuamente estamos fallando delante de Dios. Fallé en esto, fallé en aquello, me porté mal, se me fueron los ojos para el lado izquierdo, se me fueron para el lado derecho, para arriba, para abajo. Sí. No cumplí con lo que había dicho, muchas cosas, ¿no? Entonces, David llegó a lo profundo de su contrición, confesando sus pecados, ¿no? Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Recordamos, no hazme como uno de tus jornaleros, el hijo pródigo, ¿no? Ya no soy digno. Entonces,
Debemos orar también haciendo toda clase de oraciones, orar haciendo profesión de fe. ¿Qué quiere decir esto? Cuando oramos a Dios, hemos de dirigirnos, a veces somos muy esquemáticos y solamente decimos Dios, pero es el Dios todopoderoso, ¿no? Pero ese Dios todopoderoso no solamente es todopoderoso, sino que has creado los cielos y la tierra, ¿no? No solamente es todopoderoso que ha creado, has hecho todas las cosas con sabiduría, distribuiste todo el agua, distribuiste las montañas, distribuiste las cosas con gran sabiduría. No hay nadie como tú. Los diseños que tú has hecho son perfectos y puedes enumerar de manera continua toda la perfección de Dios. Cuán grande eres, cuán sabio eres, cuán majestuoso eres, viendo su amor en la obra de Cristo, cuán lleno de misericordia, cuánta bondad, cuánta gracia. Entonces profesamos, confesamos la grandeza de Dios, su sabiduría, su soberanía. Le confesamos a Dios que es nuestra roca. David continuamente en los salmos decía, ¿no? La roca de mi salvación, mi alto refugio, ¿sí? Mi salvador, mi protector, mi sanador, mi médico. Todo es Dios para nosotros y lo hemos de confesar, no orar para confesarlo. Dice, es que no sé cómo orar. Ora declarando lo que Dios ha hecho por ti. Ora declarando lo grande que es Él, ¿no? Debemos orar en tercer lugar con acción de gracia, ¿no? A veces, especialmente como decía, cuando estamos caminando al principio en la obediencia de la fe, solamente oramos en forma personal, pero después aprendemos, ¿no? No nada más a tocar, a pedir, a tocar y a pedir, sino que empezamos a orar dándole gracias, adorándole, reconociéndole. Así dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:18, ¿no? Dando gracias a Dios siempre por todo, por todas las cosas. Siendo agradecidos, porque este es el corazón de la adoración verdadera. Siendo agradecidos. No hay nada por qué darle gracias a Dios. Es que ya no sé qué darle gracias, por qué razón. ¿Sí? Tenemos vida, ¿sí? Volteamos y vemos a la persona, aquí está un ciego que, ¿sí? ¿Tú ves bien? ¿Desde cuándo? Desde que naciste, ¿verdad? Algunos hemos necesitado alguna que otra operación, ¿sí? Algunos están llenos de cirugías, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. Pero Dios nos ha dado todas las cosas. Entonces, darle gracias, ¿no? Cada día Dios nos corona de bendiciones y favores. ¿No hemos acaso de agradecerle? ¿Sí? Siempre estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Si, ¿me pasas esa manzana que está ahí? Sí. Y ya se va como burro y que le decimos, hey, venga a ver acá. ¿Cómo se dice? Gracias, gracias mamá, gracias papá. Sí. ¿Qué nos dan? ¿Cómo se dice? Dice, parecemos así como burritos, ¿no? Y a veces no somos agradecidos, no damos gracias por lo que recibimos, no damos gracias por lo que Dios hace en nuestras vidas. Si regañamos al niño, regañamos al pequeño porque no dice gracias, porque se para de la mesa y se va corriendo y, ¡hey! Levante sus platos, gracias, gracias a Dios. Entonces, nuestras acciones de gracias son como el acuse de recibo de nuestra parte, ¿no? Gracias, Señor. Nos levantamos en las mañanas. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias por la provisión que tú haces. Gracias por las bendiciones que nos das. Y especialmente los creyentes, ¿no? Que hemos sido traídos del reino de las tinieblas al reino de luz. Que hemos sido salvados, preparados para una herencia eterna en los cielos. Una salvación infinita, una salvación de valor infinito. Gracias por la salvación, gracias por perdonar mis pecados, gracias por introducirme al reino, gracias por darme un sentido para la vida, un propósito para la existencia. Siempre agradeciendo. Normalmente
tratamos de ser agradecidos con las personas que nos apoyan, que nos ayudan, ¿no? Oye, gracias, qué bueno que me apoyaste en esto, gracias, qué bueno que me prestaste esos 5,000, sí, pero págamelos, ¿no? Sí, aparte de eso, ¿no? Sí, si te prestan, paga, hay que pagar. No, no vayas a ser como que, entonces, ¿en qué quedamos con aquello? Como que, ¿en qué quedamos? Pues te presté 5, pues págame los 5, ¿no? Sí, porque hay personas que están pidiendo y quieren que, no, ya déjala así. Ah, muchas gracias. Entonces, ¿cómo quedamos? No, como que déjala así, cáete con los 5, ¿verdad? Sí, sí me explico. Entonces, somos agradecidos con nuestros hermanos, familiares, amigos que nos hacen favores, que nos apoyan, que nos ayudan. Ay, cuánto le agradezco, vecina, que se haya quedado esta semana con mis hijos para yo irme de vacaciones. Sí, nada más me destruyeron la casa, ¿no? Entonces, le agradezco mucho por cuidar a mi monstruo aquí esta tarde. Entonces, le agradecemos a las personas que nos apoyan, que nos ayudan, ¿no? Y a Dios, o sea, diariamente tenemos razones para darle gracias, ¿sí o no? Y le agradecemos diariamente, le decimos, Señor, gracias por esto, gracias por aquello. No, estamos, Señor, te pido esto, te pido aquello, te pido lo otro. ¿Quién da más por ahí? Te pido también. No, hermano, pues pura pedidera. ¿Sí me explico? Y pedimos y nada más, ¿no? Entonces, con Dios hemos de ser muy agradecidos. Nos ha salvado, nos ha trasladado a su reino, librándonos de la ira venidera, ¿no? Mucho más debemos darle gracias considerándolo cuando miramos el mundo y vemos en qué condición están, como algunos predicadores, el predicador muy famoso que es Bedford, que veía su casa estaba rumbo a donde, al patíbulo donde este, ejecutaban la sentencia, decapitaban o ahorcaban a las personas. Dice que siempre que veía pasar a uno, decía, no, repetía para sí mismo, allá iría Bedford si no fuera por la gracia de Dios que me salvó. O sea, me hubiera pasado lo mismo que ellos. Y nosotros caminamos en este mundo y vemos la condición en que está este mundo y qué decimos, híjole, así estaría yo, allí estaría yo. Dios me sacó exactamente de esa condición, de ese punto, ¿no? Por lo tanto, gracias, Señor, por haberme librado, ¿no? Somos movidos finalmente, ¿no? A adorarle, a reconocer que es digno de todo honor y de toda gloria. Digno eres. Se abre el telón del cielo y nos muestra a los ángeles alrededor del trono diciendo, digno eres de recibir el honor y la gloria y la alabanza. Y nos identificamos con ello, ¿no? Porque nos ha salvado, porque nos ha redimido. Con toda clase de súplica, toda con toda súplica y oración, ¿no? En el Espíritu. Esta parte nos dice la Escritura que nosotros no sabemos cómo pedir, Romanos 8, 26, 27, pero el Espíritu intercede por nosotros, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. Sin lugar a dudas, el Espíritu nos dirige y nos conduce en la oración a través de su palabra. Dios nos indica por qué cosas debemos orar. Y así es por medio de llenarnos de su palabra que podemos tener el mismo sentir y el mismo deseo de nuestro Padre Celestial. Aquí viene el punto, ¿no? Muchas personas siempre estamos con los medios de gracia, la lectura y la oración. ¿Por qué? Porque la lectura te va a conducir a orar y te va a conducir conforme a la voluntad de Dios, a orar conforme a la voluntad de Dios. Lógicamente, si no leemos ni meditamos en la palabra, habrá aridez en nuestra vida de oración, en toda nuestra vida cristiana, si no ponemos ese cuidado, ¿no? El Espíritu Santo nos guía a orar, nos ayuda, ¿sí? Estoy leyendo alguna parte de la escritura, viendo cómo Dios actúa con su pueblo, viendo cómo Dios actúa con el rey, viendo cómo Dios actúa de esa manera. Somos movidos a qué maravilloso es Dios. Oramos, Dios, gracias por esto, gracias por aquello.
Asimismo, el Espíritu Santo nos provee la energía, la fuerza espiritual para orar, de tal modo que ni la enfermedad ni el cansancio nos impidan orar con fervor y con confianza. Ahora, el tercer todo, velando, dice con toda instancia. La palabra instancia quiere decir perseverancia, velando con toda perseverancia y suplicación. En ese sentido es necesario velar, ¿no? Qué es velar? ¿Sí? El velador es el que está cuidando en la noche ahí, todo lo que se mueve, quién pasa, en el día también, ¿no? Porque ya ve que todo hay que estar, está velando, está cuidando, está atento, ¿verdad? Entonces, tenemos la necesidad de velar. Si queremos orar, hemos de estar alerta, ¿no? Al velar, nosotros como creyentes, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues vemos en la iglesia personas, vemos en la asamblea necesidades, vemos en los demás lo que hace falta, ¿no? Es decir, velar quiere decir que seamos personas informadas, no solo con respecto a las promesas que Dios tiene en su palabra, que tiene en la escritura, con respecto a sus enseñanzas, pero necesariamente de las cosas de este mundo que nos rodean. Entonces, si usted se encierra en su cuarto y no me interesa saber nada de ninguna parte de nadie, entonces su ámbito de oración se cierra totalmente. Comenzando por nuestro hogar. Vamos a orar por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros nietos, pero ¿qué vamos a orar? No, o sea, hay lo que salga, no, tienes que pensar, especialmente por la salvación de ellos, si no la tienen, pero hay que considerar, ¿no? ¿Qué voy a orar por esta persona, ¿verdad? ¿Qué voy a orar por este hijo? ¿Qué voy a orar por este otro, mi papá, mi mamá? En la iglesia local, sus miembros, sus familias, sus problemas, tenemos que estar enterados, tenemos que saber lo que vamos a orar por ellos. Es decir, no podemos encerrarnos en un círculo de solo aquí alrededor mío. No, o sea, necesariamente tenemos que salir hacia los demás, por las iglesias hermanas, por los pastores, por la obra misionera, saber cómo está el mundo, saber cómo está mi país, mi ciudad. Si no estamos alertas, si no estamos informados, ¿cómo podemos orar adecuadamente? Si somos egoístas y desinformados, ¿cómo podemos orar en una forma correcta? No se puede, ¿verdad? Dice también el apóstol con toda instancia o perseverancia, ¿no? Es de este requisito que surge la necesidad, ¿no? Para perseverar es necesario ser disciplinados, es necesario ser comprometidos, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, otra vez, 5:17, nos dice ahí, orad sin cesar. Si lo tiene por ahí, 5:17, ahora es muy cortito el versículo. Orad sin cesar, perseveren. No es un asunto de, no, ya oré el año pasado por... No, es un asunto de cada día, es un asunto de perseverancia, de perseverar. Orad sin cesar, perseveren. Cuando Cristo mandó orar a sus discípulos, les instó a hacerlo perseverando, ¿no? Pedid, ¿sí? Y se os dará, ¿no? Es una solicitud de ayuda con humildad. El que pide, se le va a dar, ¿no? Después que dijo, es como que va creciendo. Buscad, porque el que busca, va allá, ¿sí? La petición, la acción de quien está pidiendo requiere buscar donde puede ser hallado, ¿no? Llamar implica que la persona está pidiendo, buscando, insistiendo para obtener lo que pide, ¿no? Entonces a veces usamos la palabra importunar el trono de la gracia con nuestras peticiones, ¿no? Es en este sentido en que estas palabras implican la perseverancia a que Pablo se refiere.
En otro contexto, en Gálatas 6:9, el apóstol nos dice, ¿no? No nos cansemos de sembrar. Aquí podemos, a su tiempo segaremos, ¿no? Aquí es el asunto, es no nos cansemos de orar por una petición, no nos cansemos de orar por esa otra petición. Tendemos a aflojar la oración, a aflojar el esfuerzo y porque no vemos resultados rápidos, ¿verdad? Entonces hay que perseverar, a su tiempo recibiremos la respuesta, ¿verdad? También en Primera de Timoteo 4, por favor. Primera de Timoteo 4, en el versículo 7, la segunda parte del versículo, donde dice, el versículo 7 está hablando de las fábulas profanas y de viejas, deséchalas, pero dice, ejercítate para la piedad, ¿sí? Aquí la idea, ¿no? Hay que entrenar, hay que ejercitarnos, en este caso en la oración. La oración forma parte, ¿no? De una verdadera persona piadosa. La piedad requiere que nos ejercitemos en ella, que perseveremos en la oración. Cuando alguien va a correr un maratón, no puede decir, no, ¿cuándo es el maratón? Pasado mañana. Ah, ¿a qué horas es? Ah, sí, ahí nos vemos. No, o sea, requiere haber entrenado mucho tiempo, ¿verdad? Ejercitarse, ¿no? La piedad implica ejercicio, que seamos comprometidos. No solamente debo ser comprometido en la mortificación del pecado, ¿sí? Mañana nada más, porque hoy es domingo, ¿no? Entonces empiezo mañana, ¿no? No, es el domingo, el lunes, el martes y todos los días, ¿no? Debemos ser, ejercitarnos y perseverantes en la vivificación de las gracias que Dios nos ha dado, ¿no? Esforzarnos en ellas. Y por supuesto debemos ser perseverantes en la oración, no abandonarla, continuar con nuestra lista, con nuestras peticiones, ¿sí? Algunos hasta tienen ahí marcando, ¿no? Ya tengo esta petición, del Señor ya me respondió, ¿sí? Algunos no anotan, ¿no? Entonces, luego ya no saben si ya les respondió o no. Nos descuidamos en ese sentido. En todos los aspectos de la vida cristiana, ¿no? Debemos de ser perseverantes, en este caso la oración, la asistencia, el servicio, la mayordomía. Para todo requerimos que seamos perseverantes. Muchos creyentes no llegan a comprender que la vida cristiana requiere compromiso y disciplina. Sí, sí, si no, no vamos a poder correr esta carrera, este maratón cristiano, ¿no? Algunos malentienden la gracia pensando que solo deben orar y asistir cuando tengan ganas, cuando puedan. No, es que no pude asistir, es que no pude orar tampoco, ¿verdad? Y empieza a no poder hacer esto, no poder hacer aquello, y su vida cristiana se disipa, ¿verdad? No hay una perseverancia, ¿sí? A la hora de correr el maratón, a la hora de la prueba, a la hora de las adversidades, la persona no reacciona como debería hacerlo, ¿no? Entonces algunos malentienden de eso, ¿no? Piensan que deben hacer las cosas. No, no, es que si no tengo ganas, ¿cómo me voy a poner delante de Dios con una actitud mala? Pues humíllese y pida perdón por su actitud y ore, ¿sí? Pero no lo deje. Es que no, estoy de mal humor y no quiero estar así, ahorita orando. ¿Cómo voy a estar de mal humor? Pues pídale perdón por su mal humor, ¿sí? Entonces, si tenemos ganas, si no tenemos ganas, a algunos se les enchina la piel, ¿no? Especialmente a los que malentienden la gracia. Se les enchina la piel cuando oyen hablar de disciplina, compromiso y especialmente cuando se usa el término, ¿no? En la predicación, estamos obligados. ¡Ay! Eso ya no me suena como a gracia, es obligación. Ya el pastor se está saliendo de la gracia. Ah, entonces quieres que te dejes suelto, entonces haz lo que quieras, no, eso es la gracia, haz lo que quieras. No, eso se llama libertinaje. Si queremos hacer bien las cosas, debemos ser disciplinados, ordenados, ¿no?
Esfuérzate, dice segunda de Timoteo 2:1, nos dice ahí, pues tú, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. O sea, todas las personas que piensan que porque estamos en la gracia ya no nos vamos a esforzar, no vamos a ser responsables, no vamos a ponernos disciplinas, están equivocados. Se requiere esfuerzo, se requiere disciplina. Algunos este, se les enchina la piel, como dije, ¿no? Como, no, oye, el hermano ya quiere que hagamos compromiso, obligaciones, ¿no? Esa iglesia es muy legalista, nos está obligando. No, hermanos, no, no es así. Esfuérzate en la gracia, ¿no? ¿Y qué le pone? Tres ilustraciones ahí. Está hablando del ministerio, es otro contexto, pero les dice, el soldado dice, sufre penalidades, ¿no? Pues dice, lo llevan allá al cerro, a veces no le dan de comer bien, y lo traen, corre y corre, ¿no? Sufre penalidades. El ser cristiano te va a costar probablemente sufrir alguna que otra cosa, ¿no? Sufre penalidades como buen soldado. El atleta, le dice Pablo a Timoteo, el atleta, pues si va a correr el maratón, tiene que entrenar, tiene que correr, y se tiene que, no se puede ir a las pizzas todos los días, ¿verdad? No, no se puede comer tres pollos todos los días, no, va a acabar rodando en lugar de corriendo, ¿verdad? Entonces, el atleta tiene que luchar, ¿no? Entonces, luego le pone el último ejemplo, el labrador, ¿sí? Todos los que hemos estado cerca, si no algunos de nosotros hemos estado ahí cerca, si no de sembrar algo en nuestra casa, cuando menos cortar el pastito o hacer algún arreglo por ahí, se requiere luego al rato ya estás con la espalda que no te puedes enderezar, ¿verdad? Pero se requiere trabajar, imagínate, el campesino está ahí agachado todo el día, todos los días, él haciendo la siembra cotidiana, ¿no? Trabaja arduamente. Entonces, ¿y qué decimos nosotros como creyentes? Esfuérzate en la gracia. Nos debemos esforzar. Gracia no implica irresponsabilidad, gracia no implica no hacer nada, gracia implica esforzarnos, se requiere esforzarnos. Es que hoy no tengo como ganas, estoy cansado, se requiere esforzarnos. Entonces, no debemos confundir esfuerzo y compromiso con legalismo, ¿verdad? No, es que el hermano ya está muy legalista, quiere que estemos todos los días ahí pegados. No, hermanos, no es así. Tampoco hemos de confundir gracia con descuido, negligencia y falta de compromiso, ¿verdad? No lo debemos confundir. El legalismo se centra en el hombre y sus obras. El esfuerzo y el compromiso se centran en el amor que nosotros le tenemos a Dios, su obra, su causa, su reino. Son dos cosas distintas, ¿no? Por amor a Dios, por amor a los hermanos, en agradecimiento, ¿sí? El esfuerzo y el compromiso están allí, ¿no? En el deseo responsable y ferviente de seguir agradando a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces comprendámoslo. Con toda instancia y suplicación implica un compromiso de oración diaria con el Señor, ¿sí? Lo cual no debemos descuidar. En cuarto lugar, el cuarto todo dice orando por mí y por todos los santos, dice Pablo, ¿no? Esto implica que no debe haber acepción de personas en nuestras oraciones, ¿no? No, nada más voy a orar por fulano, nada más por perengano, ¿no? Por Luis, no, porque me cae gordo, no, no, o sea, no podemos sacar a nadie, ¿no? El hermano, así nos llevamos así. Entonces, no debemos hacer excepción de personas, debemos orar por todos los hermanos, debemos orar por todos los asistentes. ¿Sí? Es nuestro deber.
Es este tipo de oración lo que nos ayuda y nos conduce a la unidad de la iglesia. ¿Qué tiene que ver la oración con la unidad de la iglesia? Pues precisamente, ¿no? Cuando oras por una persona, cuando estás pidiéndole a Dios, luego no vas a llegar el domingo si estoy orando por el hermano y, sí, oye, pues estás orando todos los días, oras por él y luego bueno, eso no va a suceder, ¿verdad? Si estoy orando por él, ¿sí? Me va a dar gusto verlo, le voy a dar un abrazo, ¿sí? Y se promueve la unidad. Entonces, ese es el asunto, ¿no? No debemos hacer acepción. Ese tipo de personas en la oración, ese tipo de oración es lo que nos ayuda y nos conduce a la unidad de la iglesia. No podemos hacerle jeta o evadir a aquellos por los cuales oramos delante de Dios, por su salvación, por su crecimiento espiritual. Entonces, vamos a conducirnos aquí al final. Siendo tan primordial la oración para que la palabra de Dios corra y para que cumpla su propósito, este, vamos a hacer algunas recomendaciones para orar, ¿no? Cosas que hemos repasado en otras, hace ya mucho tiempo que hablamos de este punto. En Mateo 6, por favor, en el versículo 6. Cristo nos recomendó aquí en el versículo 6, mas tú cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Sabemos que el contexto ahí era la actitud farisaica de ponerse a orar delante de todos los demás y que todos lo vieran y ahí poniendo su cara de gran persona de oración, no sé cómo sea esa cara, pero ponían esa cara, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces lo que dice Cristo, busca un lugar para orar, busca un lugar quieto, normalmente en nuestra recámara, ¿no? Nuestro lugar de estudio, tu aposento. Entonces, el primer punto es que tenemos que buscar un lugar para orar, ¿no? Sí, en realidad se refiere a un lugar donde podamos tener privacidad, un lugar donde se nos permita leer la palabra y concentrarnos en la oración. Nos estamos viendo que la lectura de la palabra nos va a conducir a la oración. Entonces, no se pueden separar. Cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos estudiando la palabra, vemos partes donde decimos, qué maravilloso es Dios, cómo actuó de esta manera. Ya estás entrando al terreno de la oración, ¿verdad? Ya estás entrando al terreno de la oración, porque ya te estás maravillando con Dios. Ya estás entendiendo, no, qué bondadoso es el Señor en perdonar a este. Ya estás entrando al terreno de la oración. Estás siendo consciente, entonces es el momento, sí, sí, Dios, qué bueno, y comienzas a adorar a Dios y a exaltarlo por su grandeza, por sus atributos, ¿no? Entonces, un lugar donde podamos tener privacidad. Quizás algunos no puedan tener una recámara o un lugar especial, pues váyase al patio, a la sombra de un árbol, ¿sí? Cristo se iba al huerto de Getsemaní, ¿verdad? Se escapaba del mundanal ruido, aunque no había carros en aquella época, pero se escapaba de todas maneras, ¿verdad? Se iba a la montaña. En segundo lugar, busquemos también una hora apropiada para hacerlo. Una hora cuando los quehaceres o tareas de la casa, la oficina, no nos interrumpan o no nos interfieran. Agarre su celular y tírelo por allá lejos. ¿Sí? Porque si se va a orar con el celular, va a estar ahí. Espérame tantito. Hay personas que están con el celular y a veces uno platicando, no es mala educación, ¿no? Dejemos el celular por allá si vamos a hablar con alguien. Entonces, especialmente si vamos a hablar con Dios, ¿no? Cuando, por eso el hermano que dirige siempre dice, apaguen sus celulares,
¿Por qué razón? Porque luego a alguien se le olvida y no, es que nadie me llama y está, no, no, ya, no te preocupes, nomás distrajiste el servicio, distrajiste la predicación, todo el mundo se distrajo, todo el mundo se le subió el carácter y pensó, ¿por qué no ahorcan a esa persona? Y así, ¿no? O sea, si ya saben que venimos, apague su celular. Entonces, busque pues la hora apropiada, ¿no? Después de sus quehaceres o tareas de la casa, de la oficina, que ya no lo interrumpa eso, que no lo interfiera. Esta es la razón de por qué muchos hermanos acostumbran orar ya entrada la noche o muy antes del amanecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos están dormidos, entonces ya no hay nadie que te moleste, ¿verdad? Ahí ya, ya no hay quien te interrumpa. Entonces, hay que buscar el horario, ¿no? Algunos dicen que nunca están desocupados, que todo el tiempo están desocupados sí, sí, te estoy oyendo, pero estoy orando a Dios, sí, 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 Señor, sí, sí. ¿Cómo me decías? Sí. Ah, sí, no, no, Señor, sí, no, no es a ustedes allá, no, por favor, no es así la oración, ¿no? Sí. No, yo voy a ir a correr y mientras corro, mientras camino y veo los árboles y todo y voy orando. O sea, si te puedes concentrar en Dios y no en los árboles, si te puedes concentrar en Dios y no en las flores, si te puedes concentrar mientras pasan los carros, bueno, hazlo así, ¿no? Pero las personas no se vayan a enojar. Las personas normales buscamos un lugar apartado para que nadie nos distraiga, para que nadie nos interrumpa, ¿verdad? Entonces, todos los creyentes oramos en breve o nos encomendamos a Dios mientras caminamos, mientras vamos a algún lugar, mientras, si nos subimos al carro, Señor, ayúdame, me encomiendo a ti en este asunto que voy a tratar, o decir en forma, breve, ¿verdad? Sí, pero esa no es la oración a la que nos estamos refiriendo. Todos tenemos en el pensamiento agradar a Dios en lo que hacemos, en lo que caminamos, hasta el trámite que vamos a hacer, este asunto, ¿sí? Pero nos referimos a una oración aparte de esas pequeñas relaciones que tenemos con Dios, ¿no? Un tiempo especial, ¿no? En tercer lugar, los teólogos decían que este era el punto más importante, ¿no? Aparte del lugar, aparte de apartar el tiempo, el punto más importante es tener un corazón preparado para orar, ¿sí? Por eso decíamos, ¿no? La lectura nos ayuda a prepararnos, ¿no? Porque empezamos orando y pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento. Cuando empezamos a comprender, entonces empezamos a desear adorar a Dios, ¿no? Orar a Dios. Ese es el momento ya. O sea, este, la oración no se hace como un automático, sino que se requiere que estemos concentrados, atentos y con un corazón preparado. Por lo anterior, es lo más recomendable leer la palabra, leer algún devocional que nos lleve o que nos impulse a agradecer, a suplicar, a orar a Dios. Esa es la manera, ¿verdad? O sea, normalmente la lectura y la meditación conducen al corazón a estar listo para adorar y para reconocer y alabar a Dios, ¿no? Es decir, si no lo hacemos de esa manera, va a ser muy difícil, solamente estaremos repitiendo, diciendo, imaginando cosas, pero si somos conducidos por la palabra, ¿no? Muchas veces la oración es una lucha porque las preocupaciones, las angustias, los problemas que nos estorban, mamá, ya arruinó todo, ¿no? Mamá, te estamos esperando, papá, ya estabas concentrado, ya te distrajeron, ¿no? Entonces muchas veces es una lucha por las preocupaciones, las angustias, los problemas que nos estorban y especialmente también a veces nuestros pecados, nuestras omisiones o nuestras comisiones nos estorban, ¿verdad? Para esa lucha es menester
considerar algunas cosas, ¿no? Primero, ¿no? A veces luchamos porque, no, o sea, yo creo que ya Dios no me va a escuchar, ya Dios no me va a oír, ¿no? Y debemos entender y recordar siempre, ¿no? Nuestra aceptación delante de Dios depende solo de la mediación de Cristo, ¿verdad? Entonces, probablemente no te portaste bien, probablemente no estás en las mejores condiciones, acabas de discutir, acabas de enojarte, o sea, y no te vas a sentir con ganas, pero Dios nos recibe por la mediación de Cristo, ¿verdad? Probablemente no sea no, hermano, pero bueno, eso te va a ayudar a humillarte y pedir perdón y decir, ya voy a tener más cuidado, y hacer lo que vas a hacer, ¿no? La oración. Es importante también reconocer y confesar nuestra incapacidad en la oración, ¿no? Porque nosotros podemos, el querer orar y nosotros queremos, pero la incapacidad está porque la oración es un asunto que es movido por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no nos ayuda, nuestra oración va a llegar aquí al techo y no va a pasar. Tiene que ser bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Entonces necesitamos dedicación, necesitamos tiempo, necesitamos estar concentrados. Entonces, este, confesar nuestra incapacidad y pedir la ayuda, ¿no? Y la intercesión del Espíritu Santo de Dios. Este, y repito, casi siempre en tercer lugar, el espíritu de oración es impulsado por la propia palabra de Dios, ¿no? A veces es impulsado por alguna providencia, ¿no? A veces es impulsado por alguna circunstancia que nos avienta para a la oración, ¿no? Entonces, generalmente enfermedades, accidentes, dificultades, problemas, nos llevan a decir, no lo puedo resolver solo, ¿qué voy a hacer? Orar y encomendarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, el Espíritu nos impulsa de esa manera a depender, a orar y especialmente, ¿no? por la palabra de Dios, ¿no? En cuarto lugar, para terminar, ¿no? Este, algunos hablan de la posición en la oración. Muchos han creído indispensable que hay que hincarse, ¿no? Entonces, algunos hasta se compran sus rodilleras, ¿no? O ponen la almohada para que no esté tan duro ahí. Cuando hace frío, pues ponen la cobija ahí abajo, ¿no? Porque está frío el piso. Entonces, muchos han creído que es indispensable hincarse, algunos que la mujer debe cubrirse la cabeza, otros lo hacen parados o sentados. Este, lo más recomendable es no hacerlo acostado, ¿no? Entonces, porque normalmente, sí, ya cuando recuesta la cabeza y voy a orar y Señor, ya no fue la oración más corta, ¿no? Entonces, no, mejor sentado, ¿verdad? Mejor hincado, como sea, lo que tú prefieras. Lo más importante en la oración no es la postura exterior, lo más importante es la posición, la condición de nuestro corazón. Eso es lo más importante, como estamos diciendo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que Dios ve? Si estás hincado, parado, ¿no? Lo que Dios mira es el corazón. Entonces, debemos de poner el corazón a tono para la oración. Entonces, bueno, nos ayuda en nuestro tiempo de oración, nos puede ayudar tener una correcta actitud interior y nos ayuda a estar conscientes de que estamos delante del Altísimo, ¿no? Vas a orar, tienes que pensar, no voy a entrar a dónde, a la presencia de Dios. Voy a entrar a la presencia de Dios, ¿no? Cuando alguien dice, vas a entrar a una entrevista de trabajo, ¿no? O
a una entrevista, ya es la última entrevista, es con el director general, entonces sacas el mejor traje, lo desempolvas ahí, saltan las cucarachas y todo lo demás, ¿no? Y te lo colocas para ir a la entrevista principal, ¿no? Con la corbata que ya te queda y el cuello ya te creció un poco, entonces ya la corbata ni la camisa ya no te cierran, etcétera, ¿no? Los problemas cotidianos. Pero total, ahí vas lo mejor posible. ¿Por qué? Porque vas a la entrevista con el director. Bueno, aquí debemos estar conscientes y meditando, ¿no? Voy a entrar a la presencia de Dios, ¿no? ¿Cómo voy a entrar delante de la presencia de Dios? ¿Sí? Entonces debemos estar conscientes de que estamos delante del Altísimo, ¿no? En segundo lugar, debemos estar conscientes de que Dios está con nosotros y que Dios viene a nosotros cuando oramos, cuando le invocamos, ¿no? O sea, si ya estás bien cansado y con sueño y invocas a Dios, no, mejor no lo invoques, ¿no? Es como entrar a la entrevista y a la hora que te hacen las preguntas dices, estaba tan nervioso en la entrevista que vas a ser descalificado, ¿verdad? Entonces, estar conscientes que estamos en su presencia y que Él viene, ¿no? Sí, cuando hemos platicado acerca de la adoración, a veces las personas dicen, es que ustedes son como muy repetitivos en la forma como hacen el culto y quieren un bailecito, que pasen los niños a cantar. No, hermano, aquí no hacemos eso, ¿no? La adoración tiene una lógica. La lógica es que oramos, invocamos el nombre de Dios, ¿sí? Y Dios responde a nuestra oración y viene a estar en medio de nosotros, entonces cantamos, le adoramos a Él porque está en medio de nosotros y después volvemos a orar y nos disponemos a escuchar qué nos va a decir Dios y después volvemos a orar para darle gracias porque nos habló a través de su palabra, ¿sí? Y le volvemos a cantar para agradecerle, ¿no? El culto tiene una lógica de la comunión entre Dios y nosotros. Sí, si usted pone ahí, y ahora van a cantar los niños de 4 años, y ahora les van unos payasitos, y hay personas que ya no saben cómo entretener a las personas que acuden, ¿no? En lugar de hacer lo que la Biblia manda, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Por ignorancia cambian el sentido correcto de lo que debe de ser. El culto es la comunión con Dios. Venimos a estar en la presencia de Dios en comunión con Él, ¿no? De eso se trata. Entonces, obviamente debemos acercarnos con fe y más que la posición, debemos de tener el compromiso con Dios para orar, ¿no? Vamos a seguir hablando de este tema. Aquí lo dejamos. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana, Señor, por hablar a nuestras mentes y corazones, recordándonos, Señor, la importancia de que cada uno de tus hijos, cada uno de tus soldados debe considerar la manera como estamos ejecutando nuestro ruego, nuestra oración delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Fortalécenos, Señor, para ser disciplinados y obedientes. Perdónanos, Padre, por haber fallado en múltiples ocasiones. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos. Ayúdanos a entender la gran dependencia para nuestras vidas espirituales de la oración y la comunión contigo, Señor. Pedimos, Padre, de tu gracia y de tu favor para que esta iglesia se convierta en una iglesia de adoración ferviente, no solamente en las reuniones, pero especialmente en nuestra comunión personal contigo. Ayúdanos, Padre, para que de esta forma tu iglesia tenga el poder y la eficacia en su desempeño, cumpliendo la gran comisión que tú le has dado, Señor. Bendice tu palabra y tu causa, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias en él. Amén.